Bien, Riera. bien. Escuchando atentamente las explicaciones, la verdad que no ofrece flancos y es bastante pororó esta conferencia de prensa que pomposamente se anunció antes, ¿verdad? Bueno, yo lo que hice y me gustaría invitar a la audiencia y a ustedes a compartir para entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque este hecho no es un hecho aislado. Entonces yo me tomé el trabajo, era buen alumno cuando era chico, busqué todos los recortes de los diarios, miré todas las fechas, anoté todos los datos y saqué algunas conclusiones que más o menos pueden ayudar a entender. Sigue siendo una hipótesis, ¿verdad?, la cual yo me hago personalmente responsable. Y hice una línea de tiempo de los hechos que fueron aconteciendo. Después me tomé el atrevimiento de hacer una línea política de los hechos que políticamente impactaron. Finalmente hice un resumen que voy a compartir con ustedes y por último los hechos versus las versiones, ¿verdad? Porque eso es lo que distorsiona y hace que la gente, primero, esté podrida y segundo, no entienda nada, ¿verdad? Lo primero que me gustaría decir es, mirando de atrás, así como si miráramos los barquitos sobre el mapa, tenemos que entender que en el 2018, cuando asume el presidente, el primer decreto, o uno de los primeros que firma, además de los ministros, que es tradicional, después del juramento, les toma juramento, entre ellos, asume la dupla, el binomio Yusio Zully Rolón en la Senat, 2018. Digamos que ese equipo viene entrando en contacto con todos los operativos que después hemos conocido con su nombre ya último tiempo, ¿verdad? Pero particularmente uno que dio muchos resultados, Ultranza Paraguay, ¿ya? Eso fue en el 2019. Por eso yo me tomé el atrevimiento de hacer una línea de tiempo donde coloco los hechos y abajo otros que sucedían en el mismo momento, porque muchas veces a la gente en el diario vivir le cuesta leer lo que está pasando en simultáneo, ¿verdad? Y lo primero llamativo es que 2 años después, todavía Yusio era ministro de la Senat, hace esta llamativa y hoy ya conocida resolución en mayo del 2020, lo mostramos acá, tampoco maltratada porque anoté cosas, ¿verdad? Pero que básicamente reconoce que además de nombrarlo a Yusio y a Rolón como viceministra, Marito derogó un decreto que apenas tenía un mes de vigencia, que había dejado organizado el coronel en servicio de retiro Hugo Vera, que tuvo un extraordinario desempeño al frente de la Senat y que tenía 92 artículos. Dejó organizada la Senat antes de irse y lo primero que hizo, sin leer, sin probar, sin saber si estaba bien hecho, si funciona o no funciona, es derogar, que hace pensar de que el decreto estaba preparado, ¿verdad? Un decreto en el cual le nombra, un decreto que deroga el anterior y un decreto que le da establece un régimen provisorio para dicha institución. O sea, le dio manos limpias y libres para organizar la Senat a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y en ese entente es que dispone él, porque el decreto le facultaba, el cierre permanente, no temporal, permanente, de la Dirección de Investigación del Área Fluvial y Terrestre, DIAFT, dependiente de la Senat, donde deja colgado a 30 agentes y saca todos los agentes que estaban en los puertos privados, por donde terminaron saliendo los cargamentos de cocaína, y estos puertos privados también tenían no solamente agentes, sino también tenía el famoso servicio de canes, que huele como en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Y había convenios firmados con Caterpa, que administra los terminales y puertos, y con CAFIM, que son los que aglutinan a los armadores fluviales y marítimos. O sea, todo el área que tiene que ver. Y ahí hay gente muy creíble que yo conozco hace muchos años, como Ricardo dos Santos, un gran señor, hijo de otro gran señor, ¿verdad? Entonces, de más está decir que hasta hoy no está funcionando, ¿verdad? Es llamativa coincidencia. Por eso les decía, miremos un poquito hacia atrás la línea de tiempo. Después de eso, se produce un extraño fenómeno. El 22 de febrero, Arnaldo Yusio es nombrado ministro del Interior. El 3 de febrero, un mes después, su segunda en la Senat es nombrada la primera mujer al frente de la Senat. O sea, la dupla continúa
pero ya los dos en el mismo rango, ¿verdad? Y Yucio debuta con 8 días después con el escándalo del festival Yaumina de Samber. El 30 de enero se produce la muerte de Vitaranda y todo ese escándalo, ese tiroteo ya muy cerca de una urbe muy conocida. Y ahí empieza la persecución por el comando tripartito a Marcet, hoy un conocido cabeza de todo el esquema de narcotráfico, ¿verdad? Que lo niegan como a San Pedro, pero que te deja huellas por todos lados. Entonces, Yucio del Ministerio del Interior libera los puertos, Yucio asume como ministro del Interior y Zully Rolón como ministro de la Senat, y juntos continúan haciéndole el seguimiento del Tralsa Paraguay. Y ahí empieza ya la distorsión de la verdad, porque extrañamente cuando el comando tripartito, cuando Yucio, cuando la Senat, cuando el Ministerio del Interior empiezan a compartir todo, y también comparte la Fiscalía, surge la versión oficialista. Los responsables de la filtración son la Fiscalía. Nosotros hoy podemos decir con la misma fuerza, los responsables de la filtración son estos amigos. ¿Por qué? Porque después terminó Yucio destituido por vínculo con narcotraficantes, no porque se equivocó en decreto. Bueno, pero eso no es todo, ¿verdad? En ese interín se fuga Marcet. El 4 se socializa la información, el 7, 3 días después, se fuga Marcet con toda su familia. Hasta hoy desaparecido, fugado, prófugo. Y el 26 de enero del 2022 empieza la persecución institucionalizada. Esa es la denuncia de Yucio que hace en un congreso en receso. Ustedes saben que ese congreso solo atiende papeles, convoca reuniones, hace conferencias de prensa. Sin quórum. Sin quórum, que fue convocado para averiguar las razones de la inseguridad del despelote del festival. Y él se despacha con una denuncia por 300 millones de dólares de lavado de dinero, evasión de divisas, financiación de terrorismo, todo el stock que explicó el doctor Ovelar. Bueno, y ahí permítame demostrar que durante el mandato de Yucio en el Ministerio del Interior y Zully Rolón en la Senat, se produjo el festival de Samber, se produjo la fuga de Marcet, se produjo el asesinato de Schwarzman el 7 de junio del 2021. En ese momento entra la denuncia de Yucio, que el doctor Preda dijo que era una denuncia irresponsable porque se hizo ante un organismo que no tiene facultades, como explicó recién el doctor Velar ante la CEPRELAT, y que Casañas Levy, salvo que digan que Casañas Levy también es cartista, dijo que los únicos dos lugares donde se reciben denuncias es en la Fiscalía y en la Policía, que no tenía virtualidades. Además de eso, en ese interín se produce esa grosera fuga de narco en el Paraná Country. ¿Se acuerdan ustedes? Fue donde tenían la policía, alguien le avisó, rascaban por el fondo. Bueno, 15 de febrero del 2002, narco que la noche anterior estuvo chateando con Yucio. Me da una coincidencia, ¿verdad? Todas estas capturas de pantalla están a disposición. El 22 le tuvo que echar el presidente a Yucio porque ya era grosero que se haya ido de vacaciones en la camioneta del narco que había aparecido como supuesto proveedor suyo, ¿verdad? Marcus Vinicius, acá lo dijimos muchas veces. El 25 de abril del 22 ya se produce el atentado del jefe de los operativos MART. O sea, todo esto como si ellos no estuvieran en el gobierno, ¿verdad? Ellos pues no acusan o acusan a un sector del partido o a un movimiento de ser responsable de todo lo que está pasando como si ellos no estuvieran en el gobierno y no fueran responsables por la seguridad de los ciudadanos y del Estado, ¿verdad? Y ahí les pasa algo extraño en mi interpretación. Al salir Yucio, que era el que estaba jugado y no tenía nada que perder para encabezar la persecución institucional del Ministerio del Interior en su doble condición de ciudadano y no de ministro y todas esas cosas raras, denunciando ante la CEPRELAT, el amigo Arregui, también del PDP, con gran cobertura mediática, obviamente, grandes pelotes, ahí se produce algo raro. Al sonar Yucio, se quedaron sin el elemento central de la persecución o el apriete. Entonces aparece la historia del avión iraní. Y yo hoy estoy convencido, y lo digo responsablemente, de que esto fue una cáscara de banana. ¿Por qué? Porque estuve investigando y en Estados Unidos, y yo lo conté en el programa anterior, me preguntaron si nosotros sabíamos que el 28 de abril este avión ya pidió autorización para venir a Paraguay. Yo le dije que no sabía, porque es cierto, yo no soy DINAC.
Y si sabía yo que el 4 de mayo volvieron a solicitar y que el 5 ya